Hola, bendiciones familia, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Hay alguien aquí aún? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones a todos, ya estoy por aquí contestándoles, mandando el link. Qué gusto verles, familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar esperando este tiempo. Qué bendición verles en este momento. A cada uno de ustedes listos para comenzar con nuestro tiempo devocional. Bendiciones a todos, a todos. Gracias por estar aquí, por su paciencia en esperarnos. Hoy fue un día un poquito ajetreado, atorado. Andamos todavía comprando las cosas que nos faltan para reacondicionar nuestra cocinita y bueno, hemos estado apurados con eso, pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya llegamos listos para meditar en la palabra del Señor, así que buenas noches a todos. Vamos a orar, familia, para poder meditar juntos en este mensaje del día de hoy. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, amén. Padre, te damos gracias porque podemos estar en este tiempo devocional listos para estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que hace, Señor, su mayor esfuerzo por mantenerse conectado a este devocional. Pedimos de tu sabiduría, de tu dirección, tu Espíritu Santo guiándonos para llevar a cabo esta tarea. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hemos estado viendo en el libro de Hebreos, capítulo 2, acerca de la supremacía de Jesucristo, ¿verdad? Que para el pueblo judío los ángeles eran sumamente importantes y ahorita vamos a ver por qué, o en términos generales hemos visto, porque a ellos son a quienes Dios usó para entregar la ley a Moisés. Sin embargo, estamos viendo por encima de todo ello la supremacía de Jesucristo. Él es el supremo por sobre todas las cosas, por sobre toda la creación. Él es el supremo. Y hoy vamos a terminar esto que el día de ayer comenzamos a ver de esa supremacía de Jesucristo. Por aquí tenía una notita que había olvidado. Pero también vamos a ver un versículo importante y le puse por título a este devocional, toma nota porque se me olvidó escribirlo, pero le puse por título Una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Por ahí toma nota del título del devocional de hoy. Una salvación tan grande. ¿Estamos? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo tienes por ahí? Una salvación tan grande, ¿ok?
Y vamos a ver lo que dice este capítulo 2 de Hebreos. Lleva por título Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor, quien haya sido, el autor del libro de Hebreos, nos está hablando de la diligencia. ¿Y qué es diligencia? Es la prontitud, el empeño que nosotros podemos tener hacia una cosa, pero aquí él nos aclara diligencia a qué. Dice, con diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero explicarte este versículo 2. Habla acerca de que dice, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál es la palabra dicha por medio de los ángeles? La ley. La ley que fue entregada a Moisés. Fíjate, quiero ir contigo. Toma nota de esto porque quizás son versículos que a veces pasamos por alto. Pero este versículo 2 habla acerca de cómo Dios dio su ley a través de ángeles. Es decir, a quien ocupó Dios para entregarle la ley a Moisés fueron ángeles. Fíjate, te voy a citar uno, Hechos 7:38. Hechos 7:38 y 53. Con ese que anotes está bien. Toma ahí nota de estos versículos importantes. Hechos 7, hasta yo lo voy a anotar aquí porque no lo tengo aquí. Hechos 7:38 y 53. Me tuve que poner a estudiar varias cositas para poder llegar a esto, pero dice así, te lo voy a leer. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí la Biblia nos está aclarando que fue un ángel de Dios quien le entregó a Moisés las tablas de la ley. Obviamente Dios usando a estos ángeles. Verso 53 de Hechos 7. Vosotros que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Entonces, regresando a Hebreos, versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Anótale ahí, fue la ley. Esa fue la palabra dicha por medio de los ángeles. Fue firme, fue contundente, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, todos aquellos transgresores de la ley, todos aquellos que quebrantaron la ley, tuvieron sus consecuencias, ¿verdad? Había sanciones para cada uno de los mandamientos que no se cumplieran. Entonces dice el autor de Hebreos, si la ley fue firme y la desobediencia recibió su justa retribución, ahora que no tenemos nosotros ya la ley solamente dada por los ángeles, sino que tenemos toda la palabra entregada, tenemos el mensaje mismo de Jesucristo, y eso nos hace responsables porque ahora lo hemos escuchado. Dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso le puse así a este devocional, una salvación tan grande. Es decir, si la ley dio su justo castigo a aquellos transgresores de la ley, ¿cómo ahora aquellos transgresores que tengamos en poco la salvación tan grande que hemos tenido, cómo no vamos a tener también una justa consecuencia, un justo castigo? Por eso dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por la que la oyeron. Es decir, la ley
Dios ocupó a ángeles, pero para su palabra completa, lo que hoy nosotros tenemos, para el evangelio, fue directamente dado por el Señor, es decir, por Jesucristo, y fue confirmada por los que la oyeron, es decir, por cada uno de los creyentes que han dado fe de la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, quiero dejarte muy por encima en este versículo 2 puntos que de alguna manera pareciera que convergen, porque este versículo es usado como una base, como un fundamento para aquellos que siguen una postura. Recuerda que respecto a nuestra salvación hay 2 posturas que se les ha dado el nombre como de calvinistas o de arminianos, porque hay quien obviamente sigue la postura que planteó Calvino y la postura que se sugiere con el arminianismo, de que si la salvación se pierde o no se pierde. Y ¿sabes qué, familia? Este es un asunto que hasta el día de hoy los teólogos no se han puesto de acuerdo y no se han podido poner de acuerdo, y yo creo que ni siquiera se terminarán de poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque ambas posturas tienen bases bíblicas. Entonces no está en nosotros el pelearnos, se pierde o no se pierde, se pierde o no se pierde. Es decir, damos gracias a Dios que nos proveyó su salvación a través de Jesucristo, como lo dice aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues cuidarla como ese tesoro invaluable, ¿verdad? Como ese tesoro precioso que nosotros tenemos que cuidar. Si nosotros cuidamos esa salvación tan grande, ¿sabes? La salvación es Jesucristo mismo. Él es nuestro Salvador. Entonces, si nosotros cuidamos esa salvación y a nuestro Salvador como ese tesoro invaluable, no tenemos por qué estar andando con temor en decir, es que se pierde, no se pierde. No debemos andar caminando en nuestra vida cristiana por si vamos a perder la salvación o no. Debemos andar en rectitud porque ya somos salvos, porque en Cristo tenemos que permanecer fieles hasta la muerte. Entonces, es una postura de verdad muy complicada. Quiero que tú entiendas esto, que este versículo tiene un fundamento para aquellos que dicen la salvación sí se pierde y debemos cuidarla. Bueno, pues yo solamente quiero dejar en tu corazón, ¿no? No caminemos con el temor de decir, no, es que si se pierde, entonces tengo que yo esforzarme, tengo que caminar, No es ese el temor. Más bien, procuremos llegar a la meta, que ese sea nuestro empeño. No porque voy a perder la salvación o no, más bien es mi empeño es Cristo. Porque valoro tanto el sacrificio de Jesucristo, por eso yo quiero cuidar lo que ella me ha dado, lo que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque aquellos que tiendan a apostatar de su fe, ellos sí tendrán un severo juicio. Mira, te voy a leer algo que está en este comentario bíblico. Perdón que tome tiempo en esto, pero es que a veces este versículo causa ha causado tanta polémica por todas las posturas que se han derivado. Pero mira, dice, por ejemplo, el peligro aquí de descuidar una salvación tan grande, dice, es deslizarse por el descuido. No sea que en algún momento dado nos deslicemos de ella. Es la mejor traducción de este versículo. Nótese, ¿cómo escaparán los pecadores? No dice, ¿cómo escaparán los pecadores si rechazan la salvación? Sino dice, ¿cómo escaparemos nosotros, los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, la deteriorización espiritual, la decadencia espiritual, empieza cuando los cristianos empiezan a descuidar esta gran salvación a partir de las amonestaciones dadas. Parece que estos judíos eran culpables de descuidar la oración y el compañerismo con el pueblo de Dios. Por eso en hebreo se retoma esta parte. Pero fíjate, la palabra desobediencia literalmente significa falta de disposición para oír.
Los santos que no quieren oír y prestar atención a la palabra de Dios son desobedientes y no escaparán de la mano del castigo de Dios. Es más, Dios confirmó su palabra mediante señales y prodigios y diversos milagros. Esta palabra no debe tomarse con ligereza. En realidad, la palabra descuidar se traduce como sin hacer caso. Entonces, cuando se retoma en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si no hacemos caso del regalo tan precioso que ya hemos tenido en Jesús. ¿Y cómo puedo yo descuidar mi salvación tan grande? Bueno, cuando pierdo mi comunión con el Salvador. ¿Por qué? Porque ahí comienza una decadencia. Ahí la vieja naturaleza anclada al pecado es la que empieza a dominar. Cuando descuidas tu relación con el Salvador, ese es el peligro de que nadie que voluntariamente descuide esta salvación tan grande escapará de un justo castigo. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios en algún momento. ¿Y quién? Unos van a dar cuentas para ser galardonados y otros para ser juzgados. Tú decides qué quieres recibir el día del juicio delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Ya somos responsables. Aquí entra también parte de la responsabilidad del hombre. Dios ha hecho su parte. Jesucristo vino a darnos salvación. Pero ¿qué harás tú con esa salvación tan grande? Ya está dada. Y la palabra aquí es clara, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes? Apenas con todo este asunto de los migrantes, de lo que está sucediendo en nuestro país vecino con este presidente Trump, hablaban de cómo está mandando a los delincuentes más peligrosos hacia Cuba, hacia esta cárcel, no recuerdo ahorita el nombre de esta cárcel, pero prácticamente en este momento la consideran como una cárcel sin escape, no hay manera de escapar hacia donde quieran, aunado a que es una isla, no hay manera de escapar, o sea, el ejército está ahí, no hay manera, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede planear un escape de ahí? De eso está hablando este versículo. ¿Cómo vamos a escapar? Es decir, como si tú estuvieras ya totalmente anclado a algo y no hubiera manera ya de escapar cuando, si descuidamos una salvación tan grande, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿por qué debemos cuidarla? Porque Jesús mismo la ganó para nosotros. Mi amado, no te costó nada. No te costó nada. Solo voluntariamente también tuvimos que rendir nuestra vida al Señor y al Señor que nos andaba buscando de todas maneras. ¿Te acuerdas para qué nos llamó? Para estar con Él como a sus discípulos. Entonces, seamos diligentes en cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? No haciendo obras y obras y obras, no. Manteniendo nuestra comunión con Dios todos los días, constantemente, siendo diligentes en adorarle, en estar con Él, en hablar con Él, en orar con Él, en hacer su voluntad. Es eso, en hacer obras que den fruto y evidencia de que Jesucristo, nuestro Salvador, está en nuestra vida y por lo tanto nosotros damos esa evidencia, ese fruto, ese resultado de que ya hemos sido salvos. ¿Sabes? Una vez que tú te sabes salvo, hijo de Dios, no hay por qué andar en temor, en decir, acabo de perder mi salvación. No, qué miedo, es que tengo... No se trata de eso. Al contrario, nos está animando a decir, tu salvación es tan, pero tan grande, que no habría manera de escapar si tú la descuidas de un juicio. No hay manera. Entonces, amados, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Dice, ya me ayudó mi esposo, dice Guantánamo en la cárcel de Cuba. Exactamente, ¿no? Bueno, pues algo así, más o menos, a eso es algo a lo que se está refiriendo. Dice, ser diligente en cuidar es que no podemos pasarlo a la ligera.
es algo a lo que nos debemos dedicarnos con firmeza. ¿Por qué? Porque esta salvación de la que está hablando se refiere ser rescatado de la ira de Dios que está por venir. A eso se refiere esta salvación, ser rescatado de la ira de Dios que está por venir. Y ¿sabes? Si tú en este momento has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, esa ira de Dios, de verdad, ya el justo juicio, nuestro Salvador ha pagado por nosotros. Entonces, mi amado, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, en el sentido no de andar con angustia, sino en el sentido de valorar lo que Cristo ha ganado para nosotros. Y de eso también continúa este devocional. Te lo voy a tratar de leer más parejo. Quería enfocarme en este versículo 3. Dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que se testificó acerca del Evangelio que dio nuestro Salvador. Dice, juntamente con ellos, con los creyentes, con señales y prodigios y diversos milagros hechos por el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, autor de la salvación, lleva el título. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí está citando el Salmo 8, 4 al 6. Lo que está haciendo el autor es retomar lo que vimos en el capítulo 1 acerca de que el Hijo Jesucristo es superior a los ángeles. Dice, continúa en el verso 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Si Dios le dio al hombre, de esto habla estos versículos, cómo Dios le entregó al hombre, dice que es el hombre para que te acuerdes de él, le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Te acuerdas cuando Dios creó a Adán? Y entonces le entrega a Adán el señorío de la tierra. Y el versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Este es un contraste, pareciera un contraste aquí en decir, ¿por qué si Dios le entregó a Adán la potestad de señorear sobre toda la tierra, por qué todavía no vemos el dominio completo del hombre sobre la tierra? ¿Sabes por qué? A causa del pecado. El pecado vino a dominar al hombre. Por lo tanto, el hombre ha perdido dominio sobre lo que Dios le entregó. Pero, ¿sabes? Esto va a suceder de todas maneras. ¿Por qué? Porque Cristo en su tiempo va a venir y va a reinar, y nosotros juntamente con Él como su iglesia, como su pueblo. Entonces de esto hablan los versículos anteriores. Por eso, aunque Dios le dio un poder de dominio al hombre, no ha sucedido. Es la consecuencia del pecado en esta tierra. Verso 8. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sabes? El que se hable de Jesús, que Él fue hecho un poco menor que los ángeles, solo fue por un momento. ¿Sabes por cuánto? Por 33 años, más o menos. Pero eternamente Jesús es superior, y ya lo vimos. La supremacía de Jesucristo. Y esto habla todavía del regalo
de nuestro Salvador. Esto todavía magnifica el regalo de nuestro Salvador, porque Él, siendo Dios en esta tierra, fue hecho todavía menos que los ángeles. ¿Para qué? Para que viniera a ponerse en nuestro lugar, para que compartiera nuestra humanidad, siendo Él coronado de gloria y de honra. Fue hecho menor a causa de nosotros y compartió nuestros padecimientos, incluido el padecimiento de la muerte. Dios no muere, pero cuando viene Jesús a este mundo, Él experimenta aún la muerte en su humanidad. Por eso es que esta parte, de hecho, dice, hecho poco menor que los ángeles, solo Jesús lo vivió por una corta estancia en esta tierra, que fue durante su humanidad, por amor a nosotros. Esto magnifica nuestra salvación, que Dios se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo para entender tu condición y mi condición. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿Sabes? El autor de la salvación significa el líder o el originador, el pionero. Y ¿sabes? Jesús tuvo que ser perfeccionado como nuestro Salvador a través de ese sufrimiento. De esto habla este versículo 10. Él tuvo que ser perfeccionado a través de eso. ¿Por qué? Porque Él es el objeto de toda la creación. No eres tú, por lindo que seas, no soy yo, no se trata de nosotros. La creación entera se ha tratado de darle gloria al Señor, de que Él sea el objeto de toda la creación. Y aún así compartió con nosotros la bajeza y la condición humana. ¿Para qué? Para que a través de todo el proceso y el sufrimiento que Él tuviera, fuera perfeccionado como nuestro Salvador, como ese cordero que tenía que ir al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, como lo cita Isaías, pero Él enmudeció y no abrió su boca. Así que nosotros hemos sido salvos de eso, de la ira de Dios. Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sabes? El que santifica es Cristo. Y los que son santificados somos nosotros, su iglesia. Dice, de uno son todos. Es decir, Él al venir a compartir la humanidad con nosotros, ¿sabes qué hizo? Dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque todos ahora somos hijos de Dios. ¿Sabes? Él en otra religión pudo haber dicho, no, ¿cómo? Yo soy superior, ¿cómo que voy a ser hermano de ellos? ¿Cómo que me voy a hacer hombre como ellos? Y esto otra vez magnifica el sacrificio de Jesucristo, lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Y ahora dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora todos los creyentes somos hijos de Dios. Y Él, que es hijo de Dios, ahora tenemos un mismo Padre. Por eso Él no se avergonzó de venir y llamarnos hermanos. Él, siendo hijo de Dios, nos vino a ser, a través de su sacrificio, también hijo de Dios, a través de la adopción que Dios hizo y que Dios tuvo a bien hacer de nosotros gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Otra vez, magnifica la salvación tan grande que tenemos. Verso 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este Salmo 22 es un salmo mesiánico. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Aquí está hablando proféticamente de lo que Jesús iba a hacer. Desde Salmos se está anunciando lo que Jesús haría con su sacrificio al identificarse con nosotros y hacernos ser hermanos, hijos de Dios también como Él. Verso 13, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto, estoy leyendo el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el pecado. Es decir,
Jesús, al compartir nuestra humanidad, se humilló, se hizo hombre, pero gracias a eso, Él pudo vencer la muerte, y aunque el enemigo tiene un dominio y tiene una potestad, ¿sabes qué? La muerte de Cristo cumplió la pena por el pecado. De eso se trata el verso 14. La muerte de Cristo cumplió la pena por el pecado. Así que gracias a ese sacrificio, nosotros hoy podemos escapar de las garras de Satanás. Gracias a nuestra fe en Cristo Jesús. Verso 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora el sacrificio de Cristo eliminó todo temor que había a causa de la servidumbre a Satanás. Ahora le servimos a Dios, ¿te acuerdas? Ahora somos esclavos por amor. Aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Ahora le servimos a Él por amor, pero no más al pecado, no más sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjate qué importante es este verso 17. Yo sé que este capítulo es profundo, mis amados, de verdad, yo lo sé. Estoy tratando de, por cada versículo, dejarte algo sencillo. Y algo que nos deja este versículo 16. Dice, no socorrió a la descendencia, dice, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Tú y yo, a través de la fe en Cristo Jesús. Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dio una promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y tú y yo estábamos en ese plan de Dios, en esa agenda de Dios planeada. Y sabes, Jesús no vino al rescate de ángeles por grandes y magníficos que hayan sido para los judíos y que por eso ellos sentían que eran grandes los ángeles. No, el propósito de Dios no fue eso, no fue una creación bonita solamente, no fueron los ángeles preciosos y hermosos. No, no, no. El propósito del rescate fuiste tú. Ahí ponle fui yo en este versículo. El propósito dice, no socorrió a los ángeles. El propósito de la salvación que Cristo nos dio fuiste tú. Así anótale. Yo fui el objetivo del socorro de Jesús. Qué hermoso. No fueron los ángeles. No fue solamente Abraham, dice, fue la descendencia de Abraham, es decir, fuiste tú y fui yo. Y eso magnifica todavía esta supremacía de Jesucristo, esta salvación tan grande, este tesoro tan grande que tenemos en Él, que Él pensó desde ese momento en ti y en salvarte. ¿Cómo no hemos de cuidar nuestra salvación? ¿Cómo no hemos de tener y de darle el peso tan grande a nuestra salvación? Si el sacrificio que Cristo aprovechó no fue poco, fue todo lo que tú necesitabas desde ese momento en la eternidad en el que tú estabas en la mente de Cristo y yo estaba en la mente de Cristo, con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados. Él, como aquí dice en el verso 16, Él te socorrió. Él desde entonces pensó en ti y pensó en mí para poder venir a nuestro socorro, para poder venir a nuestro rescate, no de los ángeles, de ti y de mí, mi amado. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, humillarse a nuestro nivel, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, es decir, Él participando de nuestra naturaleza pecaminosa, Él comprende ahora nuestras debilidades y como un buen sumo sacerdote intercede por nosotros en presencia del Padre. De eso trata este versículo 17. Él comprende tus debilidades ahora. Y gracias a eso, a todo lo que Él padeció y que Él mismo tuvo que enfrentar la tentación del pecado, perdóname, sí, solo la tentación, no cayó, se mantuvo firme, pero gracias a eso ahora Él te entiende y Él entiende mis debilidades y por eso es que Él al entendernos intercede por nosotros delante de Dios Padre para salvarnos, no para juzgarnos, para salvarnos. Valoremos lo que Jesús hizo. Verso 18 y cierro.
pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo no sé en qué área de tu vida tú estás siendo tentado, pero él experimentó el intento de la seducción del pecado, pero ¿sabes? Nunca se rindió a él. Y ahora tú y yo podemos hacer lo mismo. No podemos evitar que el pecado nos seduzca. No podemos evitar que el pecado nos coquetee y nos cierre el ojo. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar caer en él. Cuida tu salvación con temor y temblor, justo diciendo: Señor, si tú me has dado el regalo tan precioso de la salvación, si es un oro lo que tú has hecho por mí, me salvaste, te hiciste, de eso te resumo, de esto trata el capítulo. Se hizo hombre como tú y como yo, nos llamó hermanos, padeció como nosotros nuestras aflicciones, padeció siendo tentado en todo para que él pudiera entendernos y ahora interceder delante del Padre. Él vino y te socorrió. Recuerda, no a los ángeles, no solo a Abraham, sino a su descendencia, que somos tú y yo. De eso trata este capítulo. Mi amado, ¿cómo no hemos de valorar esta salvación tan grande que tenemos? Eso es el peso que debemos darle. Cuidar esa salvación tan grande que Jesús proveyó para nosotros. Ahora te pregunto, ¿qué tan grande es esta salvación para ti? ¿Cuánto significa esta salvación para ti? Todo este capítulo habla del peso de la salvación que nuestro Salvador ganó para nosotros. ¿Cuánto pesa para ti su salvación? ¿Cuánto valor le damos? ¿Sabes? Si le diéramos el valor tan alto que merece, no tendríamos que andar con miedo de decir: ay, la voy a perder o no, sino más bien la amaríamos tanto que diríamos: jamás quiero separarme de esto. Quiero vivir anclado a Cristo, porque Él me amó, porque Él vino a socorrerme, porque Él vino a entenderme. Él es el único que me entiende. Quizá tú estás pasando por una lucha, por una adicción, por un pecado, por una atadura, por lo que sea, y tú puedes pensar: es que nadie me entiende, es que yo soy el único que sé mis batallas. No, Jesucristo te entiende. Y aquí mismo está diciendo, verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Basta de querer permanecer pegado, mi hermano, a esa lucha que estás teniendo. ¿Por qué? Porque tu Salvador ha venido y Él te entiende perfectamente en la batalla que tú estás teniendo, pero Él demostró que Él no cedió a la tentación. Fue tentado, sí, pero no cedió a la tentación, como tú y yo lo tenemos ahora a Él, para resistir a la tentación, para hacer frente o para salir huyendo, dependiendo qué tentación sea, ¿verdad? Entonces huye de esa tentación, porque Jesús, que siendo humano ya nos modeló que Él pudo resistir, que Él pudo vencer la tentación, y ahora Él te entiende. Si tú estás pensando: es que nadie me entiende en esta lucha que estoy pasando, es que nadie me comprende, Él te entiende. Ve hacia Él, corre hacia Él, pero ¿sabes? Jamás se te ocurra apostatar de tu fe, descuidar tu relación con el Señor, menospreciando la salvación tan grande que Él te ha dado, porque como lo leímos en el verso 2, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuida el precioso regalo que Dios te ha dado. Y ya te dije, cuidarlo no es andar con miedo. Cuidarlo es darle el valor y el peso de lo que implica tu salvación y el precio tan grande que tiene para nosotros. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos a valorarla, a cuidarla. Perdónanos cuando le hemos menospreciado. Perdónanos cuando no nos ha caído la revelación de lo que significa que tú hayas dado tu vida por nosotros y te hayas hecho hombre siendo Dios, para entender mis debilidades, para entender mis luchas, para entender, Señor, las batallas que yo peleo, pero tú anhelas que todos seamos salvos.
Gracias por venir a nuestro socorro, como lo leímos, no de los ángeles, no solo de Abraham, sino de toda su descendencia, en la cual yo estoy ahí. Y tus hijos están ahí. Ayúdanos a cuidar, a darle el valor a esta salvación tan grande que tú nos has dado. Es nuestro deseo, es mi deseo, que todos podamos ser entendidos en el precioso regalo que tenemos de ti, Jesucristo. Señor, y siempre valorarlo, jamás descuidar nuestra relación contigo, sino caminar siempre pegados a ti. Es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Gracias por quedarte en este tiempo hasta esta hora. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y así es, Abrahamcito, la salvación misma es Cristo. Él es el Salvador. Él es la salvación. Así que Dios nos ayude a siempre estar pegaditos a Él. Dios te bendiga. Buenas noches, familia.